Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso del bloque 2 correspondiente a neuroanatomía con preguntas de repaso y casos clínicos. A continuación se te mostrarán preguntas con respuesta de opción múltiple. Contesta y después aparecerá la correcta. Pregunta 1. Funcionalmente, el sistema nervioso se divide en A. Central y periférico. B. Autónomo y somático. C. Simpático y parasimpático. D. Encéfalo y médula espinal. E. Nervios y ganglios. La respuesta correcta es B. Autónomo y somático. Recuerda que la división estructural del sistema nervioso es central y periférico, del sistema autónomo, simpático y parasimpático, del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y del sistema nervioso periférico, nervios y ganglios. Pregunta 2. Célula encargada de elaborar mielina del sistema nervioso periférico. A. Oligodendrocito. B. Célula ependimaria. C. Célula de Schwann. D. Astrocito. E. Microglía. La respuesta correcta es C. Célula de Schwann. Recordemos que el oligodendrocito es el que elabora la mielina del sistema nervioso central. La célula ependimaria, en ella circula y absorbe el líquido cefalorraquídeo. El astrocito es el intermediario metabólico de células neuronales y de sostén. Y la microglía es el macrófago del sistema nervioso central. Pregunta 3. Definición de un fascículo. A. Conjunto de fibras nerviosas dentro del sistema nervioso central con mismo origen, recorrido y destino. B. Haz de fibras dentro del sistema nervioso central con un mismo recorrido pero con distinto origen y destino. C. Fascículos y tractos en sistema nervioso central. O D. Decusación a nivel de tronco encefálico. La respuesta correcta es B. Haz de fibras dentro del sistema nervioso central con un mismo recorrido, pero distinto origen y destino. La respuesta A nos habla de un tracto, la C de un funículo o cordón y la D de un lemnisco. Pregunta 4. Paciente masculino de 58 años refiere hormigueo en brazo derecho. ¿Qué trastorno de la percepción sensitiva presenta caracterizada por presentar una sensibilidad anómala? A. Hipoalgesia. B. Hipoestesia. C. Hiperestesia o D. Parestesia. La respuesta correcta es D. Parestesia. Recordemos que la hipoalgesia es un área con menor sensibilidad al dolor. La hipoestesia es un área con menor sensibilidad táctil. La hiperestesia a una mayor sensibilidad. Pregunta 5. El sistema simpático o toracolumbar se localiza en los segmentos de A. T1-AL2, B. T2-AL2, C. S1-AS3 o D. S2-AS4. La respuesta correcta es A. De T1-AL2. Pregunta 6. Pares craneales que contienen fibras parasimpáticas. A. 3, 7, 9 y 10. B. 3, 6, 9 y 10. C. 9, 10 y 11 o D. 10, 11 y 12. La respuesta correcta es A. 3, 7, 9 y 10. Pregunta 7. Neurotransmisor excitador más común del sistema nervioso central. A. Noradrenalina. B. Acetilcolina. C. Ácido gamma aminobutírico, GABA. O D.
ácido glutámico, glutamato. La respuesta correcta es D, glutamato o ácido glutámico. Recuerda que el neurotransmisor inhibidor más común del sistema nervioso central es ácido gamma-aminobutírico GABA. Pregunta 8. ¿En dónde se encuentra la sustancia gris central? A. Médula oblonga. B. Médula espinal. C. Cerebro o D. Cerebelo. La respuesta correcta es B. Médula espinal. Pregunta 9. Los receptores localizados en tendones, músculos y articulaciones pertenecen al grupo de los A. Quimioreceptores, B. Nociceptores, C. Propioceptores o D. Mecanorreceptores. La respuesta correcta es C. Propioceptores. Pregunta 10. Las áreas sensitivas cutáneas de los nervios espinales se conocen como A. Inervación autónoma, B. Dermatomas o C. Segmento medular. La respuesta correcta es B. Dermatomas. Pregunta 11. Paciente femenino de 10 años llega a consulta refiriendo dolor en la región umbilical. ¿Qué dermatoma está evaluando? A. T6, B. T4, C. T8 o D. T10. La respuesta correcta es D. T10. Pregunta 12. Señala el dermatoma correspondiente al dedo medio y pezón. A. Dedo medio C6, pezón T6. B. Dedo medio C8, pezón T3. C. Dedo medio C7, pezón T4 o D. Dedo medio C4, pezón T6. La respuesta correcta es C. Dedo medio C7, pezón T4. Pregunta 13. El nervio espinal, por el tipo de fibras que contiene, es A. Aferente somático general, B. Aferente somático especial o C. Mixto. La respuesta correcta es C. Mixto. Pregunta 14. La sensibilidad táctil es A. Aferente somático general, B. Aferente somático especial, C. Eferencia visceral general o D. Eferencia visceral especial. La respuesta es A. Aferente somático general. Pregunta 15. ¿Quién forma el cordón lateral de la médula espinal? A. Surco anterolateral más surco anterolateral. B. Surco anteromedial más surco anterolateral. O C. Surco posterolateral más surco anterolateral. La respuesta correcta es C. Surco posterolateral más surco anterolateral. Pregunta 16. Límite superior de médula espinal. A. Agujero magno. B. Decusación piramidal. C. Emergencia del primer par del nervio espinal. O D. Cono medular. La respuesta correcta es A. Agujero magno, B. Decusación piramidal y C. Emergencia del primer par del nervio espinal. Recuerda que el cono medular es el límite inferior y se encuentra en adultos entre L1 y L2 y en niños entre L3 y L4. Pregunta 17. ¿A qué nivel se encuentra la intumescencia cervical? A. De C4 a T1, B. De L2 a L3 o C. Del cono medular hasta S2 y hasta la primera vértebra coxígea. La respuesta correcta es A. De C4 a T1. La opción B nos está hablando
de la intumescencia lumbosacra y la opción C nos habla del ligamento sacrococcigio. Pregunta 18. ¿A qué nivel se realiza la punción lumbar? A, L1, B, de L2 a L3, C, L3 o D, L4. La respuesta correcta es C, a nivel de L3. Pregunta 19. ¿Qué lámina de Rexed origina la vía del dolor o tracto espinotalámico? A, 1, B, 2, C, 5, D, 10. La respuesta correcta es B, lámina número 2. Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes fascículos es descendente? A, rubro espinal, B, espino talámico lateral, C, espino cerebeloso posterior o D, espino cerebeloso anterior. La respuesta correcta es A, rubro espinal. Pregunta 21. Menciona a la neurona aferente del reflejo nauseoso. A, 8, B, 9, C, 10 o D, 11. La respuesta correcta es B, 9. Pueden recordarlo diciendo que tienen náuseas a las 9 de la noche, pero vomitan hasta las 10, porque las 10 es la neurona eferente. Pregunta 22. ¿En dónde se localiza el núcleo ambiguo? A, médula oblongada, B, puente o C, mesencéfalo. La respuesta correcta es A, médula oblongada. Pregunta 23. ¿Qué núcleo produce la hormona antidiurética? A, núcleo ventromedial, B, núcleo dorsomedial, C, núcleo paraventricular o D, núcleo supraóptico. La respuesta correcta es D, núcleo supraóptico. Recordemos que todos estos núcleos están en el hipotálamo, pero el núcleo ventromedial es el centro de la saciedad. El núcleo dorsomedial es el que produce la hormona liberadora de tirotropina. El núcleo paraventricular produce oxitocina y lo podemos recordar con la mnemotecnia de sapo. Con el supraóptico produce la antidiurética y el paraventricular la oxitocina. Sapo. Pregunta 24. ¿Cuál de estos órganos es circunventricular? A, área postrema, B, neurohipófisis, C, glándula pineal o D, órgano subcomisural. Todas las respuestas son correctas. Recordemos que un órgano circunventricular es aquel que carece de un sistema de barrera. Pregunta 25. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una fibra comisural? A, fornix, B, cíngulo, C, cápsula interna o D, cápsula externa. La respuesta correcta es A, fornix. Recordemos que el cíngulo es una fibra de asociación y la cápsula interna y externa son fibras de proyección. Pregunta 26. Las áreas 44 y 45 del mapa de Brodmann corresponden funcionalmente a A, motora del lenguaje, B, sensitiva del lenguaje, C, auditiva primaria o D, somestésica. La respuesta correcta es A, motora del lenguaje. Pregunta 27. En una tomografía computarizada de cráneo, la zona marcada como hipodensa en la región frontoparietal anatómicamente corresponden al área A, motora y sensitiva, B, sensitiva y auditiva, C, auditiva y visual o D, gustativa y visual. La respuesta correcta es A, motora y sensitiva. Pregunta 28. Elementos del sistema límpico. A, cuerpo calloso, B,
núcleo pulvinar, C, giro precentral o D, giro del cíngulo. La respuesta correcta es D, giro del cíngulo. Pregunta 29. En la corteza cerebral, el área somestésica y motora primaria están separadas por el surco A, lateral, B, poscentral, C, central o D, precentral. La respuesta correcta es C, central. Pregunta 30. La hemipoestesia y hemiplegia corporal izquierda se asocia a una lesión del A, hemisferio cerebral derecho, B, hemisferio cerebral izquierdo, C, lóbulo temporal o D, lóbulo occipital. La respuesta correcta es A, hemisferio cerebral derecho. Pregunta 31. Área de Brodmann encargada del control de los movimientos oculares es el A2, B8, C21, D22. La respuesta correcta es B8. Lo puedes recordar volteando el 8 y viéndolo como unos ojos. Pregunta 32. La mayor parte del tracto córtico-espinal se inicia en el giro A del cíngulo, B poscentral, C precentral o D parahipocampal. La respuesta correcta es C, precentral. Pregunta 33. El giro postcentral de la corteza cerebral corresponde al área A, auditiva, B, somestésica, C, motora o D, gustativa. La respuesta correcta es B, somestésica. Pregunta 34. Forma parte del sistema límbico. A, lemnisco lateral, B, colículo superior, C, núcleo subtalámico o D, hipocampo. La respuesta correcta es D, hipocampo. Pregunta 35. En la corteza cerebral, en el giro frontal inferior izquierdo, se localiza el área A, auditiva primaria, B, motora primaria, C, motora del lenguaje o D, sensitiva del lenguaje. La respuesta correcta es C, motora del lenguaje. Pregunta 36. Menciona el giro en donde se localiza el área 4 del mapa de Brodmann. A, precentral, B, poscentral, C, frontal superior o D, frontal inferior. La respuesta correcta es A, precentral. Pregunta 37. Cuando se estudian los movimientos voluntarios en el paciente, se pueden valorar la función del siguiente giro. A, precentral, B, poscentral, C, frontal superior o D, frontal inferior. La respuesta correcta es A, precentral. Pregunta 38. Si usted estudia la expresión y comprensión del lenguaje verbal en el paciente, estimula la función de los giros irrigados por la siguiente arteria. A, cerebral media, B, cerebral anterior, C, cerebral posterior o D, tálamo estriada. La respuesta correcta es A, cerebral media. Pregunta 39. La irrigación de la cara medial de los hemisferios cerebrales corresponde principalmente a la arteria A, cerebral media, B, cerebral anterior, C, cerebral posterior o D, tálamo estriada. La respuesta correcta es B, cerebral anterior. Pregunta 40. ¿A través de qué tracto se conecta la formación hipocampal con el cuerpo mamilar? A, fornix, B, cíngulo, C, cuerpo calloso o D,
Cuerpo estriado. La respuesta correcta es A. Fornix. Pregunta 41. El núcleo gelatinoso de Rolando se encuentra en A. Bulbo raquídeo, B. Mesencéfalo, C. Formación reticular ascendente o D. Médula espinal. La respuesta correcta es D. Médula espinal. Pregunta 42. Las únicas vías eferentes de la corteza cerebelosa proceden de las A. Células de Golgi tipo 2, B. Células de Purkinje o C. Células estrelladas. La respuesta correcta es B. Células de Purkinje. Pregunta 43. La decusación de la vía piramidal, fascículo corticoespinal o entrecruzamiento de Misticelli se produce a nivel de A. Bulbo raquídeo, B. Mesencéfalo, C. Formación reticular ascendente o D. Médula espinal. La respuesta correcta es A. La porción caudal del bulbo raquídeo. Pregunta 44. La única vía sensorial que no realiza sinapsis en el tálamo óptico es A. Vía gustativa, B. Vía óptica, C. Vía olfatoria o D. Vía térmica y dolorosa. La respuesta correcta es C. Vía olfatoria. Pregunta 45. Los impulsos nerviosos que se generan al clavar un objeto punzante en el dedo meñique del pie izquierdo entran en la médula espinal por la del lado y la sinapsis se realiza con una neurona secundaria cuyo axón asciende por la sustancia blanca del lado A, raíz anterior, derecho, derecho, B, raíz anterior, izquierdo, derecho, C, raíz anterior, izquierdo, izquierdo o D, raíz posterior, izquierdo, derecho. La respuesta correcta es D, raíz posterior, izquierdo, derecho. Pregunta 46. Un signo positivo de Babinski implica la flexión dorsal del dedo pulgar del pie que aparece en un adulto es debido a una lesión de A. Vía extrapiramidal, B. Vía piramidal, C. Fascículo espinotalámico anterior o D. Fascículo espinotalámico lateral. La respuesta correcta es B. Vía piramidal. Pregunta 47. Paciente femenino de 60 años llega a consulta presentando parálisis bilateral de la lengua manteniéndose el gusto y la sensibilidad táctil de la misma. Hay que pensar en parálisis del nervio A. Hipogloso, B. Glosofaringeo, C. Facial o D. Maxilar inferior. La respuesta correcta es A. Hipogloso. Pregunta 48. Se pidió a un paciente que cerrara los ojos. A continuación, se depositó un bolígrafo en su mano derecha. El paciente no pudo reconocer el objeto. Sin embargo, al abrir los ojos, reconoció la forma inmediata del bolígrafo. ¿Qué área de la corteza cerebral está probablemente afectada? A. Área 4 de Brodmann. B. Áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. C. Área 7 de Brodmann o D. Área 8 de Brodmann. La respuesta correcta es C. Área 7 de Brodmann. Recuerda que el área 4 es la motora primaria. Las áreas 3, 1 y 2 son el área somestésica primaria. Y la área 8 es la de movimientos oculares conjugados. Pregunta 49. La disposición de los núcleos cerebelosos en sentido lateromedial es
A. Fastigio, globoso, dentado, emboliforme. B. Globoso, emboliforme, dentado, fastigio. C. Emboliforme, globoso, fastigio, dentado. O D. Dentado, emboliforme, globoso y fastigio. La respuesta correcta es D. Dentado, emboliforme, globoso y fastigio. Pregunta 50. ¿Cuál de los síntomas y signos enumerados a continuación indica una lesión cerebelosa? A. Rigidez en rueda dentada. B. Hemivalismo. C. Corea. D. Temblor intencional. O E. Atetosis. La respuesta correcta es D. Existe temblor de intención. La A nos habla de la enfermedad de Parkinson. Se produce rigidez en rueda dentada, cuando la resistencia muscular puede vencerse como una serie de sacudidas. La B, el hemivalismo, es una forma infrecuente de movimiento involuntario, confinado a un lado del cuerpo. Se observa en la enfermedad de los núcleos subtalámicos. La corea consiste en una serie de movimientos continuos, rápidos, involuntarios, espasmódicos, gruesos y sin objetivo que pueden tener lugar durante el sueño. Se encuentran en las lesiones del cuerpo estriado. Y por último la E, la tetosis, consiste en movimientos continuos, lentos, involuntarios y disrítmicos, siempre iguales en una determinada persona y que desaparecen durante el sueño. La tetosis se produce en las lesiones del cuerpo estriado. Pregunta 51. ¿Cuál de las regiones siguientes de la sustancia blanca no contienen fibras corticoespinales? A. Pirámide de la médula oblongada. B. Cordón blanco lateral de la médula espinal. C. Pedúnculo cerebral del mesencéfalo. O D. Rama anterior de la cápsula interna. La respuesta correcta es D. El brazo anterior de la cápsula interna no contiene fibras corticoespinales. Pregunta 52. Las siguientes afirmaciones se refieren al tálamo. A. Es la parte más grande del diencéfalo y sirve como estación de relevo para los tractos sensitivos principales, excepto para la vía olfatoria. B. Está separado del núcleo lenticular por la cápsula externa. C. Forma el límite anterior del agujero interventricular. D. Está separado totalmente del tálamo del lado opuesto. O E. El tálamo es una pequeña masa rectangular de sustancia gris. La respuesta correcta es A. Es la parte más grande del diencéfalo y sirve como estación de relevo para los tractos sensitivos principales, excepto para la vía olfatoria. Pregunta 53. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a las fibras aferentes que comunican al hipotálamo. A. Las fibras tienen un trayecto desde el hipocampo hasta los cuerpos mamilares, llevando información desde el sistema auditivo. B. Los impulsos olfativos alcanzan el hipotálamo a través del haz prosencefálico lateral. C. El hipotálamo recibe muchas fibras aferentes desde las vísceras a través de la formación reticular. O D. El núcleo dorsomedial recibe axones desde el lóbulo posterior de la hipófisis. La respuesta correcta es C. El hipotálamo recibe muchas fibras aferentes desde las vísceras a través de la formación reticular. Pregunta 54. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al tracto hipotálamo hipofisiario. A. La oxitocina inhibe la contracción del músculo liso del útero. B. Las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular producen las hormonas vasopresina y oxitocina. C. Las hormonas tienen un trayecto por los vasos linfáticos con unas proteínas transportadoras denominadas
neuroficinas. D. La vasopresina estimula los túbulos contorneados proximales del riñón, originando un incremento de la reabsorción del agua a partir de la orina. La respuesta correcta es B. Las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular producen las hormonas vasopresina y oxitocina. Pregunta 55. La inervación parasimpática que controla la glándula parótida surge A. del nervio facial, B. del nervio oculomotor, C. del nervio vago o D. del nervio glosofaríngeo. La respuesta correcta es D. del nervio glosofaríngeo. Pregunta 56. La eferencia parasimpática en la médula espinal se produce en los niveles A, S1 y S2, B, S3, S4 y S5, C, S1, S2 y S3 o D, S2, S3 y S4. La respuesta correcta es D, de S2 a S4. Pregunta 57. Las zonas de la corteza cerebral, enumeradas a continuación, reciben su aporte de sangre como se indica. A. El surco precentral, área de la cara, está irrigado por la arteria cerebral media. B. El surco postcentral, área de la cara, está irrigado por la arteria cerebral anterior. C. La cuña está irrigada por la arteria cerebral anterior. O D. El surco temporal inferior está irrigado por la arteria cerebral media. La respuesta correcta es A. El surco precentral, área de la cara, está irrigado por la arteria cerebral media. Pregunta 58. El tálamo está irrigado principalmente por ramas de la arteria comunicante posterior y A. Arteria cerebral media, B. Arteria cerebral anterior, C. Arteria cerebral posterior o D. Arteria comunicante anterior. La respuesta correcta es C. Arteria cerebral posterior. Pregunta 59. Señala el núcleo que tiene conexiones con los sistemas olfatorio y límbico. A. Subtalámico, B. Rojo, C. Amigdalino o D. Caudado. La respuesta correcta es C. Amigdalino. Pregunta 60. Dos de las arterias que forman el círculo arterial cerebral o polígono de Willis son A. Cerebral posterior y comunicante anterior. B. Basilar y cerebral posterior. C. Comunicante posterior y cerebral media. O D. Cerebral superior y cerebral posterior. La respuesta correcta es A. Cerebral posterior y comunicante anterior. Pregunta 61. El núcleo motor del nervio facial se encuentra en A. Médula oblongada, B. Médula espinal, C. Mesencéfalo o D. Puente. La respuesta correcta es D. Puente. Pregunta 62. El tracto corticonuclear hace sinapsis con los núcleos motores de los nervios craneales A. 5, 7, 8, 9 y 10. B. 5, 7, 9, 10, 11 y 12. C. 3, 4, 5, 6, 8 y 12. O D. 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12.
La respuesta correcta es D. 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12. Pregunta 63. Una de las arterias que irrigan a la dura madre se origina de la A. Carótida externa, B. Cerebral media, C. Oftálmica o D. Maxilar. La respuesta correcta es D. Maxilar. Pregunta 64. ¿Cuál es el inicio de la vía visual? A. Área 17, B. Retina o C. Tracto óptico. La respuesta correcta es B. Retina. Pregunta 65. Esquivar un golpe o atrapar una pelota que te han lanzado es deferencia de la vía A. Vestíbulo espinal, B. Tecto espinal o C. Rubro espinal. La respuesta correcta es B. Tecto espinal. Pregunta 66. ¿En qué parte del tallo cerebral se origina la vía cúneo-cerebelosa? A. Mesencéfalo, B. Puente, C. Médula oblongada o D. Médula espinal. La respuesta correcta es C. Médula oblongada. Pregunta 67. La irrigación del cerebelo la da principalmente la arteria A. Basilar, B. Carótida interna, C. Cerebral media o D. Cerebral anterior. La respuesta correcta es A. Basilar. Pregunta 68. El núcleo del hipotálamo que regula la ingesta de alimentos es el A. Dorso medial, B. Ventromedial, C. Supraóptico o D. Paraventricular. La respuesta correcta es B. Ventromedial. Pregunta 69. Las fibras eferentes del complejo nuclear vestibular se dirigen al cerebelo a través del A. Pedúnculo cerebeloso superior, B. Pedúnculo cerebeloso medio o C. Pedúnculo cerebeloso inferior. La respuesta correcta es C. Pedúnculo cerebeloso inferior. Pregunta 70. Los nervios craneales que tienen conexión con el núcleo solitario son A. 9, 10 y 11, B. 7, 9 y 10, C. 5, 7, 9 y 10 o D. 1, 2 y 3. La respuesta correcta es B. 7, 9 y 10. Pregunta 71. Cuando usted explora los movimientos de la lengua, valora la función del núcleo que se localiza en A. Diencéfalo, B. Mesencéfalo, C. Puente o D. Médula oblongada. La respuesta correcta es D. Médula oblongada. Pregunta 72. El movimiento de nistagmus de los ojos se presenta por estimulación de los núcleos A. Olivares, B. Rojos o C. Vestibulares. La respuesta correcta es C. Vestibulares. Pregunta 73. La irrigación del cerebro la da principalmente la arteria A. Carótida interna, B. Coroidea o C. Meningia media. La respuesta correcta es A. Carótida interna. Pregunta 74. El núcleo del tálamo
que se relaciona con el sistema límbico es A, el pulvinar, B, el dorso medial o C, el anterior. La respuesta correcta es C, el anterior. Pregunta 75. Señala la estructura que es parte de la vía auditiva. A, lemisco lateral, B, tubérculo medio o C, núcleo del tracto solitario. La respuesta correcta es A, lemisco lateral. Pregunta 76. El techo del cuarto ventrículo o fosa romboidea está formado por A, el vermis superior, B, los velos medulares o C, la tienda del cerebelo. La respuesta correcta es B, los velos medulares. Pregunta 77. La sustancia negra se localiza en A, el bulbo, B, el puente o C, el mesencéfalo. La respuesta correcta es C, el mesencéfalo. Pregunta 78. La rama del vago que inerva a la mucosa de la laringe, caudal a las cuerdas vocales y a todos los músculos de la laringe, excepto del cricotiroideo, es el nervio A, meningio, B, palatogloso o C, laringio recurrente. La respuesta correcta es C, laringio recurrente. Pregunta 79. La vía auditiva hace sinapsis en el núcleo A, sensitivo del trigémino, B, caudado, C, vestibular inferior o D, geniculado medial, cuerpo geniculado interno. La respuesta correcta es D, geniculado medial o cuerpo geniculado interno. Pregunta 80. El núcleo que se relaciona con el equilibrio es el A, vestibular, B, caudado, C, globoso o D, dentado. La respuesta correcta es A, vestibular. Pregunta 81. La glándula pineal forma parte del A, mesencéfalo, B, epitálamo o C, cerebro. La respuesta correcta es B, epitálamo. Pregunta 82. Una rama colateral de la arteria carótida interna es la arteria A, basilar, B, oftálmica o C, laberíntica. La respuesta correcta es B, la arteria oftálmica. Pregunta 83. La inervación parasimpática de la glándula lagrimal depende del nervio A, facial, B, glosofaringio, C, vago o D, trigémino. La respuesta correcta es A, del nervio facial. Pregunta 84. Las fibras córtico-ponto-cerebelares corresponde a la vía A, piramidal, B, extrapiramidal o C, visual. La respuesta correcta es B, extrapiramidal. Pregunta 85. El núcleo geniculado medial del tálamo recibe información A, gustativa, B, olfatoria, C, visual o D, auditiva.
La respuesta correcta es D, auditiva. Pregunta 86. El quiasma óptico se forma por el cruce de las neurofibras procedentes de la retina A, temporal de ambos ojos, B, nasal de ambos ojos o C, de la visión central de ambos ojos. La respuesta correcta es B, nasal de ambos ojos. Pregunta 87. De las siguientes estructuras, señale la que sea paquimeninge. A, vía madre. B, aracnoides. C, cisternas aracnoideas o D, dura madre. La respuesta correcta es D, dura madre. Pregunta 88. La cara medial del hemisferio cerebral está irrigada en su mayor parte por la arteria A, cerebral anterior, B, comunicante anterior o C, cerebral posterior. La respuesta correcta es A, cerebral anterior. Pregunta 89. De los siguientes tractos, señale el que sea motor. A, lemnisco lateral, B, rubro espinal o C, tálamo cortical. La respuesta correcta es B, rubro espinal. Pregunta 90. La sangre de los senos venosos de la dura madre terminan en A, vena yugular interna, B, cerebral magna o C, seno sagital superior. La respuesta correcta es A, vena yugular interna. Casos clínicos. A continuación, se te presentarán casos clínicos con respuesta abierta. Integra tus conocimientos y responde. Al final aparecerá la respuesta correcta. Si así lo requieres, puedes pausar el video. Pregunta 91. Un niño de 5 años de edad visitó la sala de urgencias. Se hizo el diagnóstico de meningitis aguda. El residente decidió realizar una punción lumbar para confirmar el diagnóstico, con empleo de su conocimiento de neuroanatomía, donde realizaría la punción lumbar. Enumere por orden las estructuras perforadas cuando se introduce una aguja de punción lumbar en el espacio subaracnoideo. La respuesta es: en un niño de 5 años, la médula espinal termina en su parte inferior a la altura de la segunda vértebra lumbar, ciertamente no más abajo que la tercera vértebra lumbar. Con el niño recostado de lado y con el cirujano utilizando una técnica aséptica, se anestesia la piel en la línea media inmediatamente por debajo de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. Esta está situada en una línea imaginaria que une los puntos más altos de las crestas ilíacas. La aguja, para punción lumbar, equipada con un fiador, se introduce cuidadosamente en el interior del conducto vertebral. La aguja pasa a través de las siguientes estructuras anatómicas antes de penetrar en el espacio subaracnoideo: A, piel; B, fascia superficial; C, ligamento supraespinoso; D, ligamento interespinoso; E, ligamento amarillo; F, tejido conectivo laxo que contiene el plexo venoso vertebral interno; G, dura madre y H, aracnoides. Pregunta 92. Se exploró a una mujer de 45 años con parálisis facial del lado derecho. Al interrogarla, manifestó que 3 años antes había experimentado debilidad del lado derecho de la cara y cierta pérdida de la sensibilidad gustativa, después de haber dado una vuelta en un coche un día frío. Se estableció el diagnóstico de parálisis de Bell. ¿Qué es la parálisis de Bell? La respuesta es: la parálisis de Bell se produce por una inflamación del nervio facial o séptimo par craneal,
en el conducto del nervio facial del cráneo. Su causa es desconocida, aunque con frecuencia se produce después de una exposición al frío. Dado que el conducto facial es óseo, el nervio no puede expandirse y por tanto se comprime y sufre isquemia. En los casos intensos, quedan paralizados los músculos de la expresión facial en un lado de la cara y hay una pérdida de la sensibilidad gustativa, en la parte anterior de la lengua del mismo lado. Pregunta 93. A un hombre de 63 años se le pidió que anduviera en línea recta en la sala de exploración. El médico observó que el paciente tenía la cabeza y los hombros inclinados hacia adelante, los brazos ligeramente separados y los codos parcialmente fijos, y las muñecas ligeramente extendidas con los dedos flexionados en las articulaciones metacarpofalángicas y extendidas las articulaciones interfalángicas. Se observó que al comenzar a andar el paciente se inclinaba hacia adelante y arrastraba los pies lentamente. Cuanto más se inclinaba hacia adelante, más rápidamente movía las piernas, de modo que cuando ya casi había cruzado la habitación iba casi corriendo. La cara del paciente era como una máscara y casi no hacía gestos. Las manos mostraban un temblor grueso y los músculos de las extremidades superiores e inferiores mostraban un aumento del tono en los grupos musculares oponentes al mover las articulaciones pasivamente. ¿Cuál es la enfermedad que se caracteriza por estos signos? La respuesta es: el paciente presenta la enfermedad de Parkinson o síndrome parkinsoniano. Puede estar originada por numerosas afecciones patológicas, pero suelen interferir en la función normal del cuerpo estriado o de la sustancia negra, o en ambos. Las enfermedades que afectan al cuerpo estriado, núcleo caudado y lenticular, o la sustancia negra, dan lugar a una alteración del patrón de los impulsos nerviosos que inciden en las células del asta anterior de la médula espinal. De aquí el tono muscular anómalo. El aumento del tono es igual en extensión en los grupos musculares oponentes. El temblor del síndrome parkinsoniano está producido por movimientos alternantes de los músculos agonistas y antagonistas de una articulación. El temblor es más prominente cuando la extremidad se halla en reposo. Cesa temporalmente cuando se realizan movimientos voluntarios y vuelve a comenzar cuando se ha completado el movimiento. El temblor cesa cuando el sujeto está dormido. En la enfermedad de Parkinson hay una degeneración neuronal de la sustancia negra, lo que da lugar a la pérdida del control inhibidor de la sustancia negra sobre el núcleo lenticular, putamen o núcleo caudado. Pregunta 94. Un hombre de 60 años acudió a su médico porque en los últimos 3 meses había estado experimentando un dolor punzante muy angustioso en la parte media del lado derecho de la cara. Este dolor podía tener una duración de unos segundos, pero se repetía varias veces. El dolor es lo peor que haya experimentado nunca, le dijo al médico. Había observado particularmente que una corriente de aire frío en la cara o tocar unos pelos del cuero cabelludo en la región temporal podría desencadenar el dolor. La exploración física puso de manifiesto que no había pérdida sensitiva ni motora del nervio trigémino. Se estableció el diagnóstico de neuralgia del trigémino. Empleando sus conocimientos de neuroanatomía, explique por qué el pelo es tan sensible al tacto. La respuesta es: todos los folículos pilosos poseen una rica inervación. Las terminaciones nerviosas libres forman como una malla ramificada que se enrolla alrededor del folículo por debajo de la entrada del conducto sebáceo. También se encuentran discos de Merkel en la epidermis del folículo. El tallo piloso actúa como una palanca, de modo que el más mínimo movimiento de pelo estimula fácilmente las terminaciones nerviosas del folículo. En este paciente que sufría de neuralgia del trigémino, la región temporal del cuero cabelludo era el área desencadenante, que al ser estimulada iniciaba los intensos dolores punzantes,
en la distribución de la división maxilar del nervio trigémino. Pregunta 95. Un joven de 20 años celebró haber aprobado su examen final, tomando varias cervezas en una fiesta. Al regresar a casa, estrelló el automóvil contra el pilar de un puente. En el servicio de urgencia se le encontró una fractura luxación de la novena vértebra dorsal, con signos y síntomas de lesión grave en la médula espinal. La exploración física reveló parálisis de la motoneurona superior de la pierna izquierda. También había pérdida de sensibilidad muscular y articular en esta pierna. La exploración de la sensibilidad cutánea mostró una banda de hiperestesia que se extendía alrededor de la pared abdominal en el lado izquierdo a la altura del ombligo. Inmediatamente por debajo existía una banda estrecha de anestesia y analgesia. En el lado derecho se encontró analgesia total, termoanestesia y pérdida parcial de sensibilidad táctil de la piel de la pared abdominal por debajo del ombligo y en toda la pierna derecha. Sobre la base de sus conocimientos de neuroanatomía, describa el nivel de la lesión de la médula espinal. ¿Existe sección completa de la médula espinal? Si la respuesta es negativa, ¿en qué lado se localiza la hemisección? Explique las pérdidas sensitiva hallada en la exploración de este paciente. La respuesta es: una fractura, luxación, de la novena vértebra dorsal podría causar una lesión grave del 10º segmento dorsal de la médula espinal. Las pérdidas sensitivas y motoras desiguales en ambos lados indican una hemisección izquierda de la médula. La banda estrecha de hiperestesia en el lado izquierdo se debía a irritación de la médula inmediatamente por encima de la lesión. La banda de anestesia y analgesia estaba causada por la destrucción de la médula en el lado izquierdo a nivel del 10º segmento dorsal, es decir, estaban interrumpidas todas las fibras aferentes que entran en la médula por este punto. La pérdida de las sensibilidades dolorosa y térmica y al tacto ligero por debajo del nivel del ombligo en el lado derecho estaba causada por la interrupción de los fascículos espinotalámico lateral y anterior en el lado izquierdo de la médula. Pregunta 96. Mientras explora un paciente con hemiplegia del lado derecho por un accidente cerebrovascular, el neurólogo le pregunta al estudiante: ¿qué signos clínicos se pueden atribuir a la interrupción de los fascículos córtico-espinales y cuáles son atribuibles al daño de otras vías descendentes? Responda usted a esta pregunta basándose en sus conocimientos de neuroanatomía. La respuesta es: si asumimos que este paciente tiene una lesión en la cápsula interna izquierda a consecuencia de una hemorragia cerebral, las fibras córtico-espinales deben estar interrumpidas al nivel en que descienden a través de la rama posterior de la cápsula interna, puesto que la mayoría de las fibras cruzan al lado derecho en la decusación de las pirámides o más abajo a nivel segmentario de la médula espinal, deben estar afectados los músculos del lado opuesto. La interrupción de esas fibras córtico-espinales deben producir los siguientes signos clínicos: A. Signo de Babinski positivo. B. Pérdida de reflejos abdominales superiores y cremastéricos. Y C. Pérdida de la capacidad para los movimientos finos expertos, sobre todo en los extremos distales de los miembros. La interrupción de otras vías descendentes desde los centros subcorticales puede producir los siguientes signos clínicos: A. Parálisis intensa del lado opuesto del cuerpo. B. Espasticidad de los músculos paralizados. C. Reflejos musculares profundos y exagerados en el lado opuesto del cuerpo. Y D. Rigidez en la baja que se puede notar en músculos paralizados. Pregunta 97. Nombre un centro del sistema nervioso central que pueda producir los siguientes signos clínicos: A. Temblor intencional. B. Atetosis. C. Corea. D. Distonía. Y E. Hemivalismo. La respuesta es: A. En la enfermedad cerebelosa se produce temblor intencional. B. La atetosis se produce en las lesiones del cuerpo estriado. C. La corea se encuentra en las lesiones del cuerpo estriado.
D. La distonía se produce en las lesiones del núcleo lentiforme. Y E. El hemivalismo se produce en la enfermedad del núcleo subtalámico opuesto. Pregunta 98. Durante la visita a la sala de consulta, se pidió a un estudiante de tercer año que explicase el fenómeno del nistagmo. ¿Cómo hubiese respondido usted a la cuestión? ¿Por qué tienen nistagmo los pacientes con enfermedad cerebelosa? La respuesta es: el nistagmo es una oscilación involuntaria del globo ocular. Puede aparecer de forma fisiológica, por ejemplo, cuando una persona observa objetos con movimientos rápido o durante la rotación rápida del cuerpo. Muchas veces se observa en enfermedades del sistema nervioso, el ojo y el oído interno. En la enfermedad cerebelosa, el nistagmo se debe a la ataxia de los músculos que mueven el globo ocular. Existe falta de coordinación entre los agonistas y antagonistas participantes en el movimiento del ojo. Pregunta 99. Describa los efectos de una lesión en los siguientes puntos a lo largo de la vía visual del ojo derecho. A. Sección del nervio óptico derecho. B. Sección del quiasma óptico en la línea media. C. Sección del tracto óptico derecho. D. Sección de la radiación óptica derecha. Y E. Destrucción de la corteza del polo occipital derecho. La respuesta es: una lesión tendrá los siguientes efectos a lo largo de la vía visual del ojo derecho. A. Ceguera completa del ojo derecho. B. Hemianopsia bitemporal. C. Hemianopsia homónima izquierda. D. Hemianopsia homónima izquierda. Y E. Hemianopsia homónima izquierda, generalmente con un cierto respeto macular debido al área muy grande de la corteza perteneciente a la mácula. Pregunta 100. Un distinguido neurocirujano, mientras da una conferencia sobre accidentes cerebrovasculares, hace la siguiente afirmación: se acepta de forma generalizada que no hay anastomosis de importancia clínica entre el final de las arterias terminales en la sustancia cerebral, pero existen muchas anastomosis entre las arterias grandes, tanto dentro como fuera del cráneo, y estas pueden desempeñar un papel fundamental en la determinación de la extensión del daño cerebral en la enfermedad cerebrovascular. Comente esta afirmación y enumere las localizaciones en las que tienen lugar importantes anastomosis arteriales. La respuesta es: una vez que las ramas terminales de las arterias cerebrales penetran en la sustancia cerebral, no se producen más anastomosis. La obstrucción patológica de dichas arterias terminales se ve seguida rápidamente por necrosis y muerte neuronal. La neuroglía circundante suele proliferar entonces, invade la zona produciendo una cicatriz de neuroglía o la formación de una cavidad quística. Existen las siguientes anastomosis importantes en las arterias cerebrales. A. El circuito arterial cerebral. B. Anastomosis entre las ramas de las arterias cerebrales sobre la superficie de los hemisferios cerebrales y los hemisferios cerebelosos. C. Anastomosis entre las ramas de las arterias carótida interna y externa, en el origen de la arteria carótida común, en la anastomosis entre las ramas de la arteria oftálmica dentro de la órbita y las arterias facial y maxilar, y entre las ramas meningias de la arteria carótida interna y la arteria meningia media. Con esto terminamos y estas son las referencias que utilicé para hacer el video. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho. Mucho éxito en su examen.